Maravilloso. Dice la palabra el anciano Agallo. Juan es el anciano. Dice el anciano Agallo, el amado a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Sin duda alguno, Gallo fue un fruto del ministerio del apóstol Juan, guiado por él al conocimiento de Cristo y de la salvación eterna en Cristo. Y ahora Juan se presenta como anciano y escribe esta carta a un hombre que se encargó, como parte importante de su ministerio, enviar misioneros, sostener a misioneros, asegurar que los misioneros tuvieran cubiertas sus necesidades. De eso habla ahí un poco la carta. Pero este hombre, Gallo, fue un fiel cristiano. Fue un hombre de un gran testimonio, lo podemos ver como un soldado de Cristo, como un militante en la fe. Alguien que andaba a paso firme en el camino del Señor. Y era un hombre que tenía lucha en su salud. Y entonces Juan le dice que él desea que sea prosperado en todas las cosas y que tenga salud. A pesar de los problemas que él podría tener en su salud, su vida reflejaba a la persona de Cristo en su andar, en su manera de vivir, en su estilo de vida. Este hombre Gallo era un testimonio reluciente en estos días. Y este hombre estaba caminando con la verdad. Él, a pesar de su salud, él no renunció a su misión. A pesar de su salud, este hombre llamado Gallo siempre fue perseverante, constante en el servicio al Señor. Y entonces Juan le dice, yo deseo que tú tengas salud y que así como prospera tu alma. Así al pasar nada más, voy a decirles que hace 25 años atrás surgió en el mundo una doctrina falsa que todavía tiene su reinado, que es la doctrina de la prosperidad. Cultos donde del principio al final los pastores hablan de cómo enriquecerse, de cómo ser exitoso, de cómo tener una vida económica poderosa, y tomaron esta palabra, prosperidad, que aparece aquí. Pero esta palabra era un modo de saludo nada más. Cuando alguien dice deseo que seas prosperado, es como que digamos deseo que Dios te bendiga, deseo que le vaya bien en su vida. No tenía nada que ver con una prosperidad económica, no hay una doctrina de eso. Pero eso está ahí al pasar nada más. Ahora, este hombre, Gallo, no era solamente poderoso en su testimonio, sino en sus palabras y en su estilo de vida. Él reflejaba la verdad. La verdad estaba impregnada en él. Usted lo veía vivir y decía, este hombre anda en la verdad. Este hombre es fiel a la verdad. Este hombre rinde honores a la verdad. Con su estilo de vida es como la verdad caminando entre nosotros. Hay 3 gallos en la Biblia mencionados, pero este hombre era un hombre fiel. Y como les dije, en esta noche vamos a estar hablando de este tema del testimonio impactante de la verdad. Y nuestro primer punto será que la verdad es eterna y es inmutable. Ahora explicaré esas 2 cosas. La verdad, la Biblia, es eterna y es inmutable. Ya voy a pasar a explicar. Antes leemos Mateo, el capítulo 24. Evangelio de Mateo, el capítulo 24. Y nos detenemos ahí en el versículo 35. Dice la palabra de Dios, el Señor Jesucristo. Dice el Señor así, Mateo 24, 35, dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Lo primero que nos muestra
El libro de Apocalipsis habla de un cielo nuevo, de una tierra nueva. La segunda carta de Pedro también nos habla en el capítulo 3, en la parte final, que Dios va a hacer cielo nuevo y tierra nueva, donde mora la justicia. Y ahora el Señor Jesús dice que los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará, porque la palabra de Dios es eterna. La palabra de Dios es la verdad indestructible. Es una palabra que permanece para siempre. Nunca ha faltado la palabra de Dios en ninguna generación, en ninguna etapa de la historia de la humanidad. Nunca faltó la palabra de Dios. Siempre hay algo que se llama la revelación progresiva. Esa doctrina de la revelación progresiva enseña de que la Biblia no nos llegó todo así de un momento, de un día a otro. Aquellos que ya han estado más tiempo aquí lo han oído. La Biblia llevó un periodo de 1500 a 1600 años para tener este volumen que hoy tenemos. Dios utilizó 40 escritores. La mayoría de ellos no eran contemporáneos. Eso quiere decir que no vivieron en el mismo tiempo. La mayoría de los escritores no se conocieron entre sí. Entre ellos podemos contar a reyes y podemos encontrar a agricultores y podemos encontrar a pescadores y podemos encontrar médicos, a toda clase de personas. Dios utilizó y nos trajo su palabra por medio de lo que Pablo le llama la inspiración de la Escritura. Recuerdan, él le escribe a Timoteo, segunda carta, capítulo 3, verso 16, dice Pablo, toda la Escritura es inspirada por Dios. Y después sigue útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. La primera parte, toda la Escritura es inspirada. La palabra inspiración significa soplo, exhalar. Respiro y exhalo. Así dice el doctor, ¿no? Así nos llegó la palabra. La palabra es un soplo de Dios. Cuando Dios, el mismo modo que creó al hombre, tomó del polvo de la tierra y sopló aliento de vida, y nació el hombre. Y Dios sopló un día su palabra, y esta palabra se transformó en una verdad eterna, en una verdad indestructible. Los hombres en diferentes etapas trataron de terminar con la verdad, de apagar la voz de la verdad. Entre ellos los césares romanos estuvieron empecinados en terminar con la palabra de Dios. Ellos anunciaban, muchos de ellos, el final de la palabra de Dios, pero esta es la palabra viva, es la palabra eterna. Pedro habla de esta palabra que es eterna. Mire, si usted quiere, me acompaña un momento a primera carta de Pedro, el capítulo 1, versículo 23. Estamos hablando de la Biblia como la verdad eterna. Primera carta de Pedro, el capítulo 1, versículo 23. Dice ahí, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece. ¿Por cuánto tiempo? Para siempre. Porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y tengo ahí una serie de textos más, pero estoy tratando de fijar esta idea entre nosotros de la palabra es eterna, la palabra indestructible, es la palabra de Dios. Y esta palabra es la que nos da nueva vida. Por eso el verso 23 comienza diciendo, renacidos de una simiente incorruptible. La palabra de Dios, hermano, Dios la ha preservado. Eso es toda una doctrina, solo la menciono, la doctrina de la preservación. Dios fue el que se encargó de conservar la palabra para todas las generaciones. Dios fue el que prometió, los cielos y la tierra pasarán, mi palabra no pasará. Esa es la promesa de Dios. Ahora piense si Dios nos hubiese confiado a nosotros la palabra. Ya muchos la hubiesen vendido, la hubiesen negociado, la hubiesen comercializado. Pero Dios es el que da la garantía, Él es la garantía de que esta palabra permanece para siempre. Y tendrá ese testimonio, cielos, tierra pasarán, pero esta palabra siempre estará.
Ahora deme atención porque solamente voy a citar un renglón de un salmo que dice, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Otra vez, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Ese es el Salmo 119, verso 89. Y así usted va a encontrar en la Biblia, esta es la verdad eterna, indestructible, pero le dije que también es la verdad inmutable. Esa palabra inmutable significa que no cambia, siempre se conserva igual. Por eso hablamos de que la Biblia es un libro atemporal. La Biblia está preparado para todas las generaciones. Pueden pasar siglos y siglos y esta palabra no necesita cambiar. Esta palabra es inmutable. Muchas de las imprentas modernas y de las empresas modernas que han hecho de la Biblia un negocio. Hoy en día estábamos viendo hace unos días atrás Biblia de 50,000 pesos, 70,000 pesos. Todo esto se ha comercializado. Y entonces usan terminologías modernas y otras con dibujitos y otras con coloridos y otros con tapas, con relieve, diferentes presentaciones para atraer a un cliente. Pero nosotros sabemos que la verdadera palabra de Dios es una palabra inmutable, no necesita cambio, no necesita modernizaciones. Esta es la eterna palabra de Dios. Esta palabra es la que nos hace renacer, es decir, nacer de nuevo, nos hace salvo. Esta palabra tiene el poder para darnos salvación eterna. Esto es lo impactante de la verdad que le estoy hablando en esta noche. El poder de la palabra de Dios, inspirada por Dios. Y Dios utilizó a los hombres para traernos esta palabra que en su lengua original, usamos el término la inerrancia de la Biblia. Inerrancia quiere decir que no tiene ningún error. Los traductores modernos y las empresas modernas la han llenado de errores, al punto que hoy se encuentran en las librerías versiones aguadas de la Biblia. Y nosotros siempre decimos, usamos la Reina Valera hasta el año 1960 y ahí nos paramos. Porque después han venido versiones muy cambiadas, muy aguadas. No son confiables, la eterna palabra de Dios. Pero me gustaría hablar también un par de minutos acerca de la convicción en la verdad. Ya hemos visto que es una verdad eterna, que es una verdad inmutable, que no cambia. Y ahora hablemos un poquito acerca de la convicción en la verdad. Busque ahí un texto, es el que hemos leído de Primera de Juan, los versículos 3 y 4. Vamos a repasar ahí esa lectura, Primera de Juan, y los versículos 3 y 4. Dice Juan, pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad y de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. 2 veces, una por cada texto, dice de cómo tú andas en la verdad. Y ahora él se goza porque mis hijos andan en la verdad. Entonces esto es la convicción en la palabra de Dios. ¿Qué es convicción? La palabra convicción nos habla de seguridad. La palabra convicción nos habla de certeza en lo que creo. Yo tengo seguridad, tengo certeza de que la Biblia es la palabra de Dios. Esa es mi convicción y no me muevo de esa convicción. Escucho muchos rumores y en la historia se levantaron a tantos nuevos libros como inspirados y todo. Yo tengo mi convicción en la Biblia y creo que ella es la palabra de Dios. Ella es la verdad. La verdad, hermano, es aquello que no puede ser contradicho. Eso es la verdad, lo que no puede ser contradicho. Y nadie puede demostrar que esta palabra no es la palabra de Dios, es la verdadera palabra de Dios, la auténtica palabra de Dios. Y yo tengo mi convicción en ella. Espero que usted también tenga su convicción en ella. Ahora el sabio que escribió los proverbios dijo algo muy concreto. Dice, compra la verdad y no la vendas. Eso es Proverbios, capítulo 23, verso 23. Es todo lo que dice, compra la verdad y no la vendas. En otras palabras está diciendo, consigue la palabra de Dios a cualquier precio y no la vendas a ninguno. Esto no es un bien negociable, no debe ser un bien renunciable.
Debemos estar con esa convicción de ser militantes en la palabra, caminar en la palabra, y así como Juan se gozaba de Gallo, de que tú andas en la verdad, que tú caminas en la verdad, me gozo que mis hijos andan en la verdad. Conozco gente, y muchos, y seguro que usted también, que pasaron por diferentes religiones, sectas y llegaron a denominaciones cristianas y se han hecho una ensalada en su cabeza y no tienen convicción en nada. Muchos en su estado de confusión dicen, no sé en qué creer. Pues esta palabra es lámpara a nuestros pies, es lumbrera en nuestro camino, dice el libro de Salmos. Y en ella está puesta mi convicción. Yo tengo seguridad, yo tengo certeza, no me queda ni una duda de que la Biblia es la palabra de Dios. La convicción en la palabra. Este hombre Gallo creía que la Biblia era la verdad eterna e inmutable. Él también creía que la Biblia era la palabra de Dios y tenía su convicción en ella y andaba y caminaba con ella. Un pasaje les voy a llevar al Antiguo Testamento porque no es un texto conocido, pero me gustó mucho encontrarlo. En el libro de Deuteronomio, por favor, el capítulo 32. El libro de Deuteronomio, capítulo 32. Y el por qué estamos leyendo quizás hoy más mensajes, más textos de lo que acostumbramos, es porque este es un mensaje que tiene que ver con nuestra vida cristiana, pero es un mensaje de contenido doctrinal. Y cuando vamos a sostener una doctrina, necesitamos sostenerla con muchos textos de la palabra de Dios. Aquí en Deuteronomio ahora, el capítulo 32, versículo 4, dice así la palabra, hablando de Dios, dice que Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios, ¿de qué dice? De verdad, y sin ninguna iniquidad en Él. Es justo y es recto. No hay iniquidad en Él. Está diciendo que es un Dios que es santo. Está hablando de la doctrina de que Dios es justo. Esto tiene que ver con los atributos de Dios. Dios es justo, Dios es recto, Dios es santo, Dios es verdad. Él es la verdad. Otra vez, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Ahora hemos visto la verdad eterna, inmutable, nuestra convicción en la verdad. Y ahora me gustaría mencionarles algo acerca de la libertad que produce esta verdad. La libertad que produce esta verdad, la Biblia. Observe el Evangelio de Juan, el capítulo 8. Ahí lo llevaré a un texto más conocido por la mayoría de nosotros. El Evangelio de Juan, el capítulo 8. Y ahí vamos a poner nuestra atención en el versículo 31 y 32. Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Dice Jesús, hermano, que si nosotros permanecemos en su palabra, seremos sus discípulos. No se puede ser un discípulo de Jesús y hacer cosas que Él no hacía. No se puede ser discípulo de Jesús andando por otro camino. Si nosotros, hermanos, queremos ser sus discípulos, quiere decir que somos sus seguidores, vamos siguiendo sus pisadas, vamos siguiendo sus pasos, no nos despegamos de Él, estamos siguiendo sus mandamientos. Y dice, y cuando ustedes son mis discípulos, ustedes van a conocer esta verdad y la verdad os hará libre. En primer lugar, cuando Él habla de la libertad, habla de una experiencia, hermano, que me hace libre, que me hace romper las cadenas que me atan al pecado. Esta palabra es la que me libera del dominio del pecado. Esta palabra es la que me libera del gobierno del pecado y me hace vivir la presencia de esta palabra viva en mí,
me hace vivir un estilo de vida diferente al que traía. Venía en el camino ancho de la perdición y esta palabra me salvó, me liberó de la esclavitud del pecado, me liberó de las garras de Satanás y ahora soy una nueva criatura libre en Cristo. Ahora merece una aclaración. La libertad que produce la palabra no me da ningún derecho al libertinaje. Porque algunos dicen, bueno, ahora que ya soy salvo, tengo vida eterna, ya podemos pecar. Total, Dios nos perdona, somos sus hijos. Ya podríamos bailar y podríamos emborracharnos y andar en los placeres de la carne y esas cosas. Al apóstol Pablo le plantearon esa pregunta, ¿no? Dice, ¿qué pues diremos? Dice, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? La respuesta de Pablo fue, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Así que esta libertad que produce la palabra no es un derecho al libertinaje, al hacer lo que yo quiera con mi vida. Los que hemos sido, hermanos, muertos al pecado, no podemos vivir ya más en él. La verdad me hizo libre, nací de nuevo, tengo un nuevo andar, tengo una nueva vida, pertenezco a una nueva familia, soy ciudadano del cielo. La palabra de Dios me hizo libre. Dice Jesús, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. En primer lugar, el mundo que nos rodea está encadenado a su pecado. Y después el pecado tiene diferentes manifestaciones, tiene diferentes rostros feos. El pecado de los vicios, de las adicciones, el pecado de las inmoralidades, el pecado de la envidia y todo lo que usted conoce, tiene diferentes caras el pecado. Pero cuando yo conozco esta verdad, me libera de todos esos pecados y me hace vivir una vida nueva en Cristo. Hermano, no podemos perder ese privilegio. El privilegio de la vida nueva. Dice Jesús, si ustedes siguen mis mandamientos, entonces seréis mis discípulos. Si no, serán algunos cristianos como de nombre nada más, que usan el nombre, pero no tienen el estilo de vida de un cristiano, el andar de un cristiano verdadero. Somos desafiados, hermanos, somos animados a seguir sus pasos, a seguir sus pisadas. No perdamos la oportunidad de seguir a Cristo. No somos seguidores de líderes religiosos, no somos seguidores de gente que se presenta como iluminados en nuestro mundo. Nosotros somos seguidores de Cristo. Hermanos, la palabra verdad es lo que produce libertad en mí. Hemos dicho, es una palabra eterna, inmutable. Mi convicción en la palabra, la libertad que produce la palabra de Dios. Y ahora quiero hacerles un comentario que ustedes ya lo han oído, que Jesucristo es la verdad. Jesucristo es la verdad. Vamos, aquí estamos en Juan, busquen el capítulo 1 de Juan, verso 14. Evangelio de Juan, el capítulo 1 y versículo 14. Así dice la palabra de Dios, Juan 1, verso 14, dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de ¿qué más dice? Y de verdad. Así que cuando Jesús se presentó, vino lleno de gracia y de verdad. Sabemos que el verbo, la palabra que se utiliza acá y en el versículo 1, el verbo se refiere a Jesús. Dice, en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Quiere decir que Jesús era Dios hecho carne. Un día uno de sus discípulos llamado Felipe le dijo a Jesús, dice, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo, Felipe, si tú me has visto a mí, has visto al Padre. El verbo se hizo carne, lleno de gracia y de verdad. Y ahora el texto que usted quiere oír, Juan capítulo 14, Juan 14, versículo 6. Evangelio de Juan, el capítulo 14 y el versículo 6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no por mí.
Jesús dice, yo soy el camino, pero también soy la verdad. Los filósofos dicen que tienen su verdad. Los políticos dicen que tienen su verdad. Los científicos dicen que tienen su verdad. Pero Jesús se planta y dice, yo soy la verdad. Yo soy la verdad. ¿Tenemos esa convicción? ¿Realmente tiene usted pruebas suficientes de demostrar que Jesucristo es la verdad? ¿O usted abraza otra religión, otras creencias, anda en un ir y venir, va cambiando sus creencias? Gallo era un hombre que caminaba en la verdad, vivía la verdad, experimentó la verdad, tenía sus convicciones en la verdad. Y hermanos, Jesús es la verdad. Y él dice, yo soy el camino. Él es la forma ofrecida para que el hombre pecador se encuentre con el Dios eterno y salvador. Él es el camino, no hay otro camino para llegar a Dios. Él dice, yo soy el camino, yo soy la verdad. No estoy hablando aquí una falsedad, no estoy hablando aquí algo que está teñido de falsedad. No, dice, yo soy la verdad y el único camino hacia Dios es Cristo. Pablo le dijo a Timoteo, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y escribe la Escritura en Hechos 4:12, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solo en Cristo. Él es el camino, no hay otro camino. Hay algunos que hace como un cuarto de siglo atrás comenzaron a ser militantes de una creencia que se llama la pluralidad teológica. Cuando ellos hablan de eso, de la pluralidad teológica, ellos están diciendo que hay diferentes maneras de llegar al cielo. Entre otros, hay grupos religiosos que dicen que pueden llegar al cielo por María, la que es mencionada como Virgen y Madre de Jesús. Hay otros grupos religiosos que dicen que pueden ser llevados al cielo por Mahoma. Y así comienzan muchas creencias en el mundo, pero Jesús dice que Él es el único camino, es la única forma que Dios le ofreció al hombre para ser salvo y para llegar al cielo es por medio de Cristo. Por eso dice el texto, y nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie puede llegar a la presencia de Dios si no es por Cristo. Él es el camino, Él es la verdad. Espero que usted tenga esa convicción. Vivimos, hermanos, nosotros en un mundo que está abrazado a la mentira. La mentira se ha vuelto en nuestra sociedad una moneda corriente. La mentira es una bandera que representa a grandes mayorías en este mundo. La mentira, hermano, es practicada por las grandes mayorías. La mentira es veloz y cruza todo el universo a enorme rapidez. Y la Biblia enseña en el Evangelio de Juan, ya que está ahí cerquita, observe Juan capítulo 8, verso 44, lo que dice la Biblia acerca de la mentira y de su origen. Juan 8, verso 44, dice la palabra de Dios, Juan 8, 44. Dice Jesús, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Ahí está este texto diciendo, la mentira se originó en el diablo, él es el padre de mentira, el fabricante de la mentira. En el sermón del domingo sobre las hojas vimos cómo él presentó de manera escondida la mentira a Eva y le incitó, le llevó a que ella comiera del fruto que Dios le había prohibido, con la advertencia de que el que comiera de ese fruto ciertamente moriría. Él es el padre de mentira. Y este mundo cada vez, aunque un cristiano miente, cada vez que un cristiano miente, esas son alabanzas para Satanás, el padre de la mentira. Cuando Pablo habla de la nueva vida en Cristo en Efesios 4,
del verso 29 en adelante, donde habla de no contristar al Espíritu Santo, y él dice, hablad ahora, ya no habléis mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Porque tenemos una vida nueva en Cristo, y Cristo es la verdad. La mentira se originó en el diablo, la mentira es una alabanza para el diablo. Usted, ningún cristiano debe ser practicante de mentira. Y algunos a veces dicen, pero fue una mentira piadosa. No hay mentira, toda la mentira tiene el mismo, la misma matriz, es el diablo. No hay mentira que surjan de otra vertiente, todas salen del diablo. Él es el padre de la mentira. Nuestro mundo, hermano, está contaminado. Nuestro mundo está corrompido en su totalidad. Y la razón es porque está liderado por el príncipe de este mundo, que es el diablo. Y nosotros tenemos que darle una lucha a la tiniebla. Eso lo voy a mencionar en el final del mensaje. ¿Por qué el hombre está atrapado en esa trampa de la mentira? Porque ha mostrado un desprecio por la verdad. El diablo gozó de jerarquía celestial. Lo que nosotros vemos en la Escritura, el diablo era el director del coro en el cielo. Era el encargado de las alabanzas a Dios. Pero cuando entró el orgullo en él y Dios tuvo que sacarlo del cielo, por eso el texto dice aquí, dice que él no permaneció en la verdad. Él sabía bien lo que era la verdad y el diablo se inclinó por producir la mentira y fue expulsado del cielo. Esa fue la primera rebelión. Se usa la palabra apostasía. La primera desviación de la verdad se originó en el diablo y la Biblia dice, él es el padre de toda mentira. Hermanos, pero nosotros estamos aquí para decir que Jesucristo es la verdad. Él es la verdad. Esa es nuestra convicción, esa debe ser nuestra creencia, esa debe ser nuestra militancia. Andar en la verdad significa andar en Cristo, caminar con Cristo y recordar sus palabras en Juan 15, cuando Él dijo, separados de mí nada podéis hacer. Estamos hablando en esta noche sobre el impacto de la verdad. Y ahora quisiera hablarles un poquito nada más de la santificación que produce la verdad. Hablemos de esto aquí un poco más adelante, Evangelio de Juan, capítulo 17. Déjeme mencionarle eso, la santificación de la verdad. Y quisiera recomendarle a todos, hermanos, que pudieran leer todo este capítulo 17. Es algo realmente impactante este capítulo. Es lo que conocemos como la oración intercesora de Jesús. Pero cuando avanza el texto, llegamos capítulo 17. Les voy a leer del versículo 15. Dice, Jesús dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Así que en esa oración el Señor Jesús dice al Padre, aquí están, no solamente lo que era el grupo original de los 12, sino de todos los que iban a creer por el testimonio de ellos. Él les dice, guárdalos del mal, protégelos del mundo, no son del mundo, por eso el mundo los aborrece. Dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Quiere decir que la Biblia tiene un poder purificador, un poder santificador. La palabra santo, hermano, significa separado para Dios, apartado para Dios. La Biblia tiene poder de separarnos para Dios. Y si hoy estamos aquí es porque ya la Biblia hizo su obra en nosotros. Estamos apartados para Dios, separados para Dios. ¿Acaso alguno de ustedes puede recordar lo que dice la palabra en el Salmo 119 y el versículo 9? Empieza con una pregunta, ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Y la respuesta cuál era? Con guardar la palabra. Esta palabra tiene poder para santificar, para limpiar, tiene poder purificador. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermano, tiene un poder santificador. Cuando el escritor a los hebreos escribió en el capítulo 4, versículo 12, refiriéndose a la Biblia, a la palabra como la espada cortante de dos filos que penetra hasta los profundos y usa la palabra tuétanos, ¿recuerda? Ahí algunos de ustedes, si les gusta el puchero, el osobuco ahí, lo que está dentro del hueso, ese es el tuétano. Hasta lo más profundo llega la palabra de Dios.
¿Y para qué hace eso? Para apartarnos del mal, para apartarnos del mal camino, para apartarnos de las tinieblas y meternos en senderos de luz. Hermanos, la palabra de Dios es la espada cortante de dos filos. Ahí para nosotros es como la idea del bisturí que maneja el cirujano y hace la operación y separa el cáncer, el tumor o lo que está haciendo daño en el cuerpo, ahí con su bisturí. Ese es lo mismo que hace la palabra, saca todo lo que nos contamina de nuestra vida y nos purifica. Dice Jesús, Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Por eso hemos elegido este tema en esta noche, hablar de lo impactante, hermanos, del testimonio impactante de la verdad. Una última cosa diré, y quizás podríamos, en la segunda carta de Juan les voy a mencionar nada más, que es un capítulo también. Ahí habla mucho de esto, de la verdad y de andar en la verdad, así que quizás retome el tema en otra reunión, usando el capítulo 2. Pero lo último que voy a hablar sobre la verdad es que ella debe ser un distintivo, debe ser una bandera para cada uno de nosotros. Hablemos de la bandera de la verdad. Por favor, en el Salmo 60, y en el versículo 4, hace muchos años que he escrito sobre este salmo y lo quedó ahí registrado en libros. Y de aquí creo que voy a sacar el título para una nueva revista que queremos hacer aquí en la iglesia, de Alzando Bandera por la Verdad. Así queremos llamarla. Antes teníamos otra revista que se llamaba Grito de Batalla, pero ahora quisiera hacer una nueva para las obras bautistas llamada Alzando Bandera por causa de la verdad. Observe aquí Salmo 60, versículo 4. Dice la palabra de Dios, has dado a los que te temen bandera, que alcen por causa de la verdad. El principio de la sabiduría, dice Proverbios, es el temor a Jehová. Y ahora dice aquí la palabra, has dado a los que te temen bandera para que alcen por causa de la verdad. No es una bandera para ser olvidada, no es una bandera para ser abandonada. No es una bandera, hermanos, para arrugarla y dejarla en un costado, no. La verdad de Dios es una bandera que debe ser exhibida, debe ser levantada. La bandera de la verdad debe ser puesta en alto. El mundo necesita ver esa bandera. ¿Qué es una bandera? Es un distintivo. Si hablamos de la vida deportiva, la gente que sigue un equipo de fútbol, por ejemplo, llevan sus banderas, con el nombre del equipo que ellos alientan con fervor y con entusiasmo y siguen esos equipos en el frío, con viento, con calor, con lluvia. Y ahí usted los ve gritando con fervor, con entusiasmo y tienen sus banderas. Esa imagen siempre me confronta cuando los cristianos vamos a ser así de fervorosos por la causa de Cristo. Esos locos andan debajo del agua y viajan kilómetros y kilómetros y se van de Buenos Aires a Mendoza y al sur y siguen a sus equipos y gritan y gastan plata y todo y pierden y se amargan y al otro domingo otra vez andan con sus banderas gritando. Y, ¿cuándo los cristianos seremos así? Hoy llueve, no voy a la reunión. Hoy hace calor, no voy a la reunión. Es medio frío, hoy me da pereza, no voy a la reunión. Tenemos que aprender a levantar bandera por causa de la verdad. Los políticos, mírenlo, en estos días andan todos enfervorizados, todos con sus banderas. Uno con la del león y la otra, ya vio todos ustedes en la tele. Y gritan, ¿no? Y están y hacen sus marchas y todos, y tienen las banderas de sus partidos políticos. Los piqueteros tienen sus banderas y ahí andan todos, y tocan tambor y dominan la 9 de julio en el centro y se mueven en grandes multitudes. ¿Y dónde están nuestras banderas, las de los hijos de Dios? Porque la Biblia dice que Dios nos ha dado la bandera. ¿Dónde la dejamos? ¿Dónde la olvidamos? ¿En dónde nos descuidamos? ¿Dónde la perdimos? Dice, nos has dado bandera para que alcen por causa de la verdad. Alguno va a tener que recuperar la memoria en esta noche, a ver qué hizo con su bandera de la fe. ¿Qué hizo con esa bandera que era el distintivo
que la gente se enteraba que usted era un hijo de Dios, que usted era un seguidor de Cristo, que usted estaba comprometido con la causa del Evangelio. ¿Dónde está esa bandera? ¿Dónde quedó esa bandera? Porque Dios está esperando que alcemos esa bandera por causa de la verdad. Porque si este mundo está siendo destrozado por la mentira, necesita manifestaciones de verdad, de hombres y mujeres que se levanten a favor de la verdad. Como dice en la carta de Judas en el versículo 3, dice que tenemos que combatir ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. No olvidemos las palabras de Pablo que siempre retumban como un eco. Dice, yo he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Quiero traer a la memoria de ustedes un pasaje. No es necesario que lo busquemos, pero vamos a recordarlo. Es en el libro de Éxodo, del capítulo 17, del verso 8 en adelante. Había una batalla. El pueblo de Dios estaba combatiendo contra el enemigo, el cual iba a tener guerra perpetua. Es el mismo enemigo de hoy de Israel, exactamente el mismo enemigo. En aquel tiempo su nombre eran los amalecitas. He estado dando muchas charlas en estos días. No han parado los llamados de todos lados. Y aún de gente incrédula. Pero así a grandes rasgos, porque no era el tema, pero les voy a mencionar. Todo esto que se está viviendo y que se vive bastante seguido, pero ahora estos días con otra dimensión. En esta guerra de Israel, todo comenzó con dos hermanos que nacieron unidos por los tobillos. Uno de ellos se llamaba Esaú y el otro se llamaba Jacob. Esa es la raíz de todo ese problema. Y cuando pasa el tiempo, la ley decía que el menor tenía que servir al mayor. Pero un día, al venir del campo con hambre, Esaú vio que su hermano Jacob estaba haciendo un potaje, un guiso de lentejas. Y entonces Esaú le dijo, dame de ese guiso y yo te daré mi primogenitura. Eso era el derecho al ser el sacerdote, el mediador. Tenía muchos privilegios. Y él dice, yo renuncio a todo eso, total, si yo me voy a morir. Cuando usted lee esa historia ya en el Nuevo Testamento, siglos después, dice el escritor a los hebreos que Esaú quiso recuperar su primogenitura con lágrimas, pero no pudo. Y entonces ahora era Jacob, y ahí se cambian los nombres. Jacob pasa a llamarse Israel, es el nombre de él, Israel. Y Esaú pasa a llamarse Edom. Luego hay un valle que se llama Valle de Edom, Valle de Josafat, Valle de Megiddo, es el mismo valle, va a ser donde será la batalla de Armagedón. Pero este hombre, Esaú, tuvo un nieto, y aparece ahí en Génesis 35, se llamaba Seir. El profeta Jeremías habla de los montes con la sangre de Seir y todo eso. Y luego tiene un nieto, Seir, que se llamó Amalek, del cual Dios dijo, tendrás guerra perpetua contra él. Se lo dijo a Moisés. Y tuvo un nieto que se llamó Amán, que aparece en el libro de Esther, y que odiaba a los judíos y mandó a hacer una horca para matar al líder de los judíos que se llamaba Mardoqueo. Y luego Amán termina muriendo en su misma horca. Y luego enseña a la historia, no va a encontrar esto en la Biblia, los edomitas vivían allá en ese monte tan alto donde tenían una sola entrada con un camino angosto, y un día ellos invitan a una tribu árabe que se llamaban los nabateos. Los nabateos después de la comida se levantan y matan a los edomitas, y algunos lograron huir. Y luego, escondidos en la historia, se cambiaron el nombre. Ya no se llamaban edomitas. Tiene que leer el libro de Abdías, tiene que leer ese libro, Abdías, donde Dios habla cómo los iba a bajar desde las montañas a ellos. Y luego que se van, los que sobreviven se cambian el nombre si se llamaban los idumeos. El idumeo más famoso que todos nosotros conocemos es Herodes el Grande, el que mandó a matar a los niños en los días de Jesús. Los tres Herodes eran asesinos, Herodes el Grande, Herodes el tetrarca. Uno mandó a matar a los niños en los días de Jesús, el otro mandó a matar a Juan el Bautista, y el otro en Hechos 13 mató a Jacobo espada. Todos eran de una casta asesina. Bueno, no es mi mensaje, pero de ahí viene toda la raíz del conflicto que hoy se ve. Ahí está en la Biblia, lo explica todo bien.
Ayer le explicaba a una de mis hijas que vino a visitarme todo cómo se terminó con el imperio otomano, el imperio de los turcos de siglo, cómo terminó todo eso y cómo surgieron todos estos grupos que hoy tienen sus raíces en el nombre de ISIS, Hezbollah, Hamas y todo eso. En el año 70 después de Cristo vino Tito Vespasiano, era el general romano que luego se transformó en emperador, mató 1.100.000 judíos. Muchos de los judíos tiempos después huyeron a una montaña que se llama Masada y allí resistieron durante 3 años. Esa montaña los romanos tuvieron que destrozar toda una montaña, pulverizar una montaña para construir caminos para llegar hasta Masada. Y cuando lo iban a lograr, todos los judíos que estaban resistiendo a los romanos se tiraron al precipicio, se quitaron la vida antes de ser prisioneros. En ese lugar llamado Masada, cada soldado, cada hombre, mujer hoy de la nación de Israel que es tomado por soldado hace su juramento de fidelidad en Masada. Bueno, hay mucha historia, no era mi tema, pero para que vea todo eso de lo que está pasando. Hermanos, déjenme volver aquí por un momento. Dice Dios que Él nos ha dado bandera para que alcemos por causa de la verdad. La historia está llena de hombres y mujeres comprometidos con la fe, comprometidos con la palabra. Gente que estaba, hermanos, en serio en esto. El mundo está dando sus señales. Cada vez que suceden estas cosas, ya la gente empieza a olvidarse de la guerra de Ucrania y de Rusia y todo eso está en un estado terrible ahora en estos días. Pero eso no está en las principales noticias. En los últimos 2 meses, 3 naciones de África, golpes militares, muertos por todos lados. Y todo eso viene a nuestra memoria, las palabras del Señor de Mateo 24, iréis de guerra, rumores de guerra, aún no es el fin, eso es principios de dolores. Y nosotros tenemos que tomar conciencia del día que estamos viviendo y volver a nuestro texto y decir, ya es hora de levantar bandera por causa de la verdad. Es hora de empezar a pisar firme en el camino del Señor. En esa batalla de Éxodo 17 que le estaba contando, es la que usted recordará, que para que el pueblo de Israel prevaleciera en la batalla, Aarón y Hur tenían que levantar las manos de Moisés, ¿se acuerdan? Cuando las manos de Moisés se cansaba, bajaba los brazos, iban ganando los amalecitas. Y luego cuando levantaban los brazos, y así fue hasta que Josué pudo terminar con los amalecitas. Y Dios le dijo a Moisés estas palabras, tendrás guerra perpetua con ella. Y Dios le dio a ellos una bandera. Y dice Dios, mi nombre es Jehová Nisi. Jehová Nisi, Dios es nuestra bandera. Y eso no podemos olvidar. Hay que leer esa historia todo en su casa hoy. Y Dios es nuestra bandera, Jehová Nisi. Él va adelante en la batalla. Él es nuestra bandera. Dice, nos ha dado una bandera para que alcemos por causa de la verdad. Les voy a llevar a un texto final y espero que se queden con deseo de aprender más sobre la verdad. Porque de esto se trata, de la verdad, de el impacto, hermanos, del testimonio de la verdad. Vamos a terminar hoy en Efesios capítulo 6. Busque ahí, por favor, Efesios el capítulo 6. Y voy a usar el verso 14 para terminar con nuestro mensaje hoy. Efesios el capítulo 6, versículo 14. Dice la palabra de Dios, todo el contexto viene hablando de la armadura del cristiano. Recuerdan que dice que nuestra lucha no es contra carne, ni sangre, ni principado, ni potestades, huestes de maldad de las regiones celestes. Entonces Dios nos ha dado una armadura para combatir contra todas esas fuerzas del mal. Y llega al versículo 14 y dice así, dice Pablo, está pues firmes, ceñidos vuestros lomos. ¿Con qué cosa? Con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia. Nos detenemos en esa frase, dice, y ceñidos vuestros lomos con la verdad. Esa palabra, hermanos, ceñidos, significa ajustarnos. La palabra ceñido significa apretujarnos, arroparnos. Como en el invierno, que nos ponemos ahí, 3, 4 pulóveres, andamos ahí arropados y andamos así duritos, ¿no? Esa es la palabra, ceñidos, arropados con la verdad.
Ese debe ser nuestro estilo de vida. Esa debe ser nuestra manera de vida. Cada día estar revestido de Cristo. Cada día estar arropados con la verdad, hermano. Y la razón se la mencioné, porque nos espera cada día una lucha terrible contra las tinieblas y sus poderes. ¿Y cómo vamos a combatir al diablo y sus secuaces? ¿Cómo vamos a combatir al diablo y sus agentes? ¿Cómo vamos a combatir al diablo y su reinado de tinieblas? Ceñidos con la verdad, comprometidos con la verdad, caminando con la verdad, usando la verdad, como lo hizo nuestro Salvador en la tentación del desierto. Cada propuesta del diablo, una respuesta con la verdad le dio. Cada ataque respondió él con la verdad. Y hermanos, así debemos, dice Pablo, andar ceñidos con la verdad. Déjenmelo decirlo en otros términos. Significa ceñidos con la verdad que debemos vivir, que debemos convivir cada día con la verdad. Hermano, esa es nuestra carta de presentación como hijos de Dios, que andamos en la verdad. Dice Juan, dice, no hay mayor gozo para mí el saber que mis hijos andan en la verdad. ¿Qué estará pensando Dios cuando nos ve? ¿Nos verá en la verdad cada día? ¿Sentirá Dios que estamos comprometidos con la verdad? ¿Verá Dios que somos militantes de la verdad? ¿Verá Dios que la verdad para nosotros es lo más importante? Nos vestimos con ella, caminamos con ella, la verdad de Dios se refleja en nuestra vida. ¿Será eso verdad? Hermanos, hay que vivir, hay que convivir con la verdad. Esa es nuestra carta de presentación, que somos hijos de Dios. El testimonio impactante de la verdad. Un agregado. La verdad de la cual estamos hablando nos muestra que nos vamos aproximando a un día, hermano, donde toda persona será pesada en la balanza de la verdad. Toda persona, toda alma será pesada en la balanza de la verdad. Depende del lugar que la verdad tuvo en esa alma, será su destino eterno. Si fue alguien que creyó en la verdad, la balanza indicará, este pertenece a los salvos. Si es alguien que rechazó la verdad, despreció la verdad, ignoró la verdad, ese será puesto en la balanza y pertenecerá al sector de los perdidos. Salvos o perdidos, la verdad va a ser la diferencia. Nosotros hemos creído en esta verdad, hemos sido salvos por esta verdad. Pensar que la última palabra la tendrá la verdad. ¿De quién será salvo y de quién se perderá? Si hay alguien aquí en esta noche que no está seguro en cuanto a la verdad, pues venga a Cristo. Él dijo, soy el camino, soy la verdad, soy la vida. Nadie puede ir a Dios, nadie puede ir al Padre si no es por Él. Yo esta noche quería compartir con ustedes este tema, el testimonio impactante de la verdad. Porque esta verdad con su eco tiene que estar retumbando cada día en nuestra vida. Esta verdad tiene que ser la fuente de motivación. Para nosotros la Biblia es la fuente, hermano, de nuestra fe. La Biblia es nuestra autoridad celestial. La Biblia es la ley de Dios puesta para nosotros, para que estemos en el buen camino y atraigamos las bendiciones de Dios a nuestra vida. La verdad, hermano, debemos ser militantes de esta verdad. No es una verdad que debe ser escondida. Por eso Pablo le escribió a Timoteo y le dijo que él le escribía lo siguiente, de que la iglesia es baluarte y columna de la verdad. Ustedes y yo somos los representantes de la verdad. La columna ya sabemos que sirve de sostén de un edificio, pero en los días del Nuevo Testamento la columna, hermano, era algo que era puesto para exhibir. Ahí se escribían, ahí se anotaban las verdades. Y Pablo dice, la iglesia es columna y baluarte de verdad. La iglesia tiene que ser la comunicadora de la verdad. La iglesia tiene que llegar con la verdad a cada alma necesitada. La iglesia tiene que ser predicadora de la verdad. La iglesia tiene que estar comprometida con la verdad. La iglesia debe ser militante en la verdad. La iglesia debe ser columna y baluarte de la verdad. Por si hay algún desmemoriado, usted que fue salvo por Cristo, usted y yo somos la iglesia del Señor. Todos los que hemos sido comprados con su sangre preciosa. Nos ponemos de pie, vamos a orar al Señor. Y vamos a agradecer porque esta noche
Este mensaje nos refresca nuestra memoria en muchas cosas. Este mensaje nos motiva a retomar compromisos que habíamos dejado, que habíamos olvidado. Este mensaje viene hoy a modo de desafío para nosotros. Y este mensaje viene para recordarnos que hay un Dios todopoderoso que es nuestro Salvador y es la única fuente de verdad. Y yo quiero tener ese compromiso con ese Dios. Y si Dios habló esta noche a su vida y hay una decisión para tomar, hay un desafío para aceptar, no pierda la oportunidad, comprométase con la verdad, la Biblia, la verdad eterna e indestructible de Dios. Padre, gracias te damos en esta noche por este tiempo hermoso de comunión y gracias por tu palabra, Señor, y que ella toque nuestra vida. Y hoy quisimos hablar acerca de este impacto de la verdad y que nos impacte a nosotros tu palabra y que vuelva a animarnos y a motivarnos en esta noche y que tú puedas vernos caminar con Cristo levantando la bandera por causa de la verdad. Bendice tu palabra, bendice cada vida aquí y bendice, Padre, cada decisión que se va a tomar aquí en esta noche. Todo lo pedimos en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Seguimos de pie, hermano. Hermano Omar va a venir para guiarnos aquí en una alabanza. Y no renuncie, no pierda la oportunidad de tomar decisiones firmes en esta noche para la gloria de Dios. Hermano Omar.